I'm sorry. The spaceship. Contacto. Dirigida por Robert Zemeckis y estrenada en 1997, es una brillante mezcla de ciencia, fe y la eterna pregunta: ¿estamos solos en todo este espacio? Y aquí seguimos la historia de Ellie Arroway, una astrónoma que dedica su vida a escuchar el espacio esperando alguna señal. Hasta que un buen día llega un sonido extraño y decide descifrarlo. Basada en la novela de Carl Sagan del mismo nombre, es una película de telescopios gigantes, debates filosóficos y un instructivo para armar una máquina alienígena. Contacto no solo pregunta si estamos solos, sino si estamos listos para saberlo. If this is the chance to find out even just a little part of that answer. Dirigida por Terry Gilliam, Brasil es una distopía brillante y perturbadora. Ambientada en un mundo futurista gobernado por una burocracia absurda y opresiva, seguimos a Sam Lowry, un funcionario soñador que escapa de su rutinaria existencia a través de fantasías aladas y una misteriosa mujer. I love you. La película es una crítica feroz al autoritarismo, al control del Estado, del poder alienante de los sistemas y al sinsentido de los métodos burocráticos. Todo envuelto en una estética retrofuturista que mezcla lo grotesco con lo fascinante. Visualmente, es una obra maestra, escenarios sobrecargados, tecnología extraña y diseños imposibles que reflejan un mundo tan ridículo como aterrador. La narrativa combina momentos de humor negro con una creciente sensación de paranoia y desesperanza. Gilliam construye una sátira tan oscura como visionaria, con un humor negro que incomoda y un final demoledor que te deja sin aliento. No es una película fácil, pero sí inolvidable. Brasil no solo se ve, se experimenta, y nos muestra cómo incluso la imaginación puede ser un acto de rebeldía. Planeta de los simios. Esta es la historia de un grupo de astronautas que aterrizan en un planeta donde los humanos no mandan, mandan los simios. Y no son precisamente unos tiernos monitos. Dirigida por Franklin J. Schaeffer y estrenada en 1968, no es solo una simple historia de ciencia ficción. Es una crítica social, una reflexión sobre el poder, la evolución y lo que realmente significa ser humano. Con un maquillaje revolucionario para la época, diálogos afilados y un final que sin decir nada nos deja impactados, con los pelos de punta y la mente dando vueltas, es lo que la hace una joya del cine que sigue tan vigente como el día de su estreno. Una advertencia disfrazada de epopeya. Mad Max 2. Esta secuela nos llegó en 1981 y otra vez dirigida por George Miller. ¿Y de qué va? Bueno, pues seguimos en ese mundo posapocalíptico envuelto en el caos, donde la gasolina vale más que el oro y la ley la dicta quien tiene el auto más rápido y ruidoso. Mad Max, el ex policía convertido en un lobo solitario, recorre este mundo. Y a base de persecuciones brutales, autos modificados y estrafalarios villanos, esta película redefinió el cine de acción y su influencia sigue hasta hoy en día. En su momento, Mad Max 2 fue como un grito de guerra del cine australiano al mundo. Una historia salvaje, visualmente innovadora y con más actitud que palabras. Una joya de ciencia ficción distópica que nunca frenó. You want to get out of here? You talk to me.
Stalker no es una película de ciencia ficción convencional. Es una experiencia hipnótica sobre el deseo, la fe y el sentido de la vida. Dirigida por Andrei Tarkovsky, nos sumerge en un viaje hacia la zona, un lugar misterioso y prohibido donde supuestamente se encuentra una habitación que concede los deseos más profundos de quien entra. La historia sigue a tres hombres: el Stalker, guía espiritual y físico; el escritor, escéptico y cínico; y el profesor, racional y científico. Juntos atraviesan un paisaje desolado y cambiante, más emocional que geográfico, donde el peligro no es visible, pero sí constante. Cada paso que dan refleja sus conflictos internos, sus miedos y sus creencias. Visualmente, Stalker es poesía pura. Planos largos, colores apagados y un ritmo contemplativo que obliga al espectador a mirar hacia adentro. Más que una película, Stalker es una experiencia espiritual. Exige paciencia, pero recompensa con sensibilidad. Es cine como arte filosófico, una obra que no envejece porque habla de lo esencial, de lo humano, de lo eterno. Frankenstein, 1931, dirigida por James Whale. En Frankenstein, el ambicioso Dr. Victor Frankenstein da vida a una criatura a partir de partes de cadáveres. Sin embargo, su creación resulta ser un ser monstruoso y deforme, lo que lo llena de horror y repulsión. Abandonado por su creador, la criatura busca desesperadamente un lugar en el mundo, enfrentando el rechazo y la violencia a su paso. Él no es un ser malo por naturaleza, sino que se encuentra con cosas nuevas con las que no sabe interactuar, y además los prejuicios exagerados terminan por formar un personaje muy incomprendido. Frankenstein es más que una simple película de terror. Es una obra maestra del cine que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la vida, la muerte, la creación y la responsabilidad científica que conlleva al no respetar los límites humanos. A veces la verdadera monstruosidad puede residir en el corazón de los hombres. Alone. Bad. Friend. Good. Fahrenheit 451, dirigida por François Truffaut y basada en la novela de Ray Bradbury, es una inquietante advertencia sobre un futuro en el que los libros están prohibidos. Y los bomberos, en lugar de apagar incendios, los provocan para destruir cualquier vestigio de pensamiento crítico. La historia sigue a Montag, un bombero ejemplar que comienza a cuestionar su rol cuando conoce a Clarice, una joven curiosa que lo empuja a pensar por sí mismo. Lo que sigue es un viaje silencioso pero poderoso hacia la conciencia, el libre pensamiento y la rebelión interior. Truffaut crea una atmósfera fría y aséptica que refleja un mundo deshumanizado, donde las pantallas reemplazan las ideas y el conformismo lo invade todo. La estética retrofuturista, los colores primarios y los silencios largos acentúan la sensación de vacío y control. Aunque más sutil y menos explosiva que otras distopías, Fahrenheit 451 impacta por su relevancia. No es solo sobre quemar libros, sino sobre qué ocurre cuando dejamos de pensar, cuestionar y sentir. It Came From Outer Space es un clásico de la ciencia ficción de los años 50, dirigido por Jack Arnold y basado en una historia de Ray Bradbury. The only one to realize that this meteor was a spaceship. A diferencia de muchas películas de la época, que retrataban a los alienígenas como invasores violentos, esta cinta ofrece una perspectiva sorprendentemente empática y humana sobre el otro. La historia comienza cuando un astrónomo aficionado, John Putnam, ve caer un meteorito cerca de su pueblo en el desierto. Pronto se da cuenta de que no fue una roca, sino una nave alienígena. A medida que los habitantes del lugar comienzan a comportarse de forma extraña, Putnam intenta convencer a todos de que no están ante una amenaza típica. It Came From Outer Space rompe moldes con una visión más pacífica, reflexiva y antibelicista. Es una película sobre la comprensión, el miedo irracional y la posibilidad de coexistencia, disfrazada de ciencia ficción. No es solo un entretenimiento de matiné, es un raro ejemplo de compasión en un género dominado por el pánico.
Gattaca. En un futuro donde tu ADN dicta tu destino, conocemos a Vincent, un hombre natural, es decir, inferior, en un mundo de humanos genéticamente diseñados, que asume la identidad de un superior para cumplir su sueño de viajar al espacio. This is the last day that you're going to be you and I'm going to be me. Esta es una película que nos plantea preguntas como ¿qué define nuestro valor? ¿Somos el código que llevamos dentro? ¿Y qué pasa con el alma, la voluntad y la ambición? Estrenada en 1997 y dirigida por Andrew Niccol, Gattaca fue adelantada a su tiempo. En plena era del avance genético y el debate ético, ofreció una visión tan elegante como inquietante sobre la eugenesia, la meritocracia y la identidad. En su momento no fue un éxito en taquilla, pero los años la han vuelto una película de culto, una joya del cine que no predice el futuro, lo advierte. The Day the Earth Stood Still, o en español, El día que la Tierra se detuvo es un hito en el cine de ciencia ficción que trasciende su época gracias a una combinación magistral de guión, dirección y mensaje relevante. Dirigida por Robert Wise y estrenada en 1951, la película presenta una premisa intrigante, la llegada a la Tierra de un alienígena llamado Klaatu y su gigantesco robot, Gort. Su misión es advertir a la humanidad sobre las consecuencias devastadoras de su beligerancia y violencia. Klaatu es un personaje cautivador, él irradia una combinación de sabiduría, serenidad y determinación, pero que desafortunadamente sabe que el ser humano básicamente solo entiende a las malas, y, por tanto, pone un ultimátum. O cambiamos esa odiosa perspectiva de guerra o la Tierra será destruida. Klaatu representa una civilización avanzada que ha superado la guerra y busca guiar a la humanidad hacia un futuro pacífico. Junto a él, está Gort, el imponente robot cuya sola presencia inspira temor y respeto. These words. Klaatu, Barada, Nikto. Su llamado a la cooperación global y la comprensión mutua sigue siendo relevante en el mundo actual, marcado por conflictos y divisiones. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.